Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida en la Tierra. Ocupan el 30% de la superficie terrestre, desde el trópico hasta zonas boreales, desde la costa hasta la alta montaña. En ellos viven algunos de los seres vivos más grandes y longevos del planeta. Los árboles, con ejemplares que logran sobrevivir cientos y miles de años. Son el hábitat de multitud de seres vivos y juegan un papel fundamental en el ciclo del agua, el carbono, el oxígeno, los nutrientes y la formación del suelo. Su apariencia de paz y armonía esconde un mundo de intensas batallas por la supervivencia, con numerosas y complejas interacciones entre sus miembros que ahora se intentan descifrar. Por su gran tamaño y longevidad, los árboles están expuestos a muchos enemigos naturales. A lo largo de su vida, sufren infinidad de ataques de herbívoros, entre los que destacan insectos y vertebrados y otros organismos nocivos como bacterias y hongos contra los que han de defenderse. Solo los que consigan superar esos ataques y obtener los recursos necesarios, luz, agua y nutrientes, podrán sobrevivir y reproducirse con éxito. Para hacer frente a las continuas agresiones a las que se ven sometidas, las plantas han desarrollado complejos y variados sistemas defensivos que impiden, dificultan o retrasan el avance de sus agresores. Hasta hace poco tiempo, la reacción de los árboles frente a sus enemigos se veía como un proceso simple y pasivo. En cambio, hoy se sabe que los mecanismos de defensa son mucho más activos de lo que se imaginaba. Los árboles, como el resto de las plantas, poseen la capacidad de regular sus defensas en función del riesgo de ataque y de las condiciones ambientales existentes. El esfuerzo dedicado a protegerse no es constante. De igual manera que el sistema inmune del ser humano responde ante una infección, los árboles reaccionan para aumentar y producir más y nuevas defensas químicas y físicas. La síntesis de sustancias defensivas es muy costosa para las plantas, por lo que éstas suelen producir las defensas solo cuando es estrictamente necesario. Así logran maximizar el crecimiento y la reproducción cuando el riesgo es bajo. Esta estrategia cobra especial relevancia en los árboles que, debido a su longevidad y tamaño, se enfrentan a numerosas situaciones de peligro. Investigadores del CSIC, en la Misión Biológica de Galicia, han observado que los pinos gallegos multiplican hasta 4 veces el contenido de su resina, su principal sustancia defensiva, cuando son atacados por el escarabajo Ilobius avietis. Este curculiónido come la corteza y el floema de pinos jóvenes y causa enormes pérdidas en el sector forestal en toda Europa. El ataque por este insecto induce o desencadena cambios morfológicos en el sistema de canales resiníferos que protegen al pino a medio y largo plazo. Los árboles, como otras plantas, sienten el daño causado por sus enemigos, identifican el organismo causante y reaccionan en consecuencia. Las partes dañadas transmiten al resto del árbol, mediante señales químicas, el mensaje de la existencia de peligro y advierten de la necesidad de preparar y aumentar las defensas. Una vez recibida la señal,
Las plantas pueden dejar de crecer y dedicar todos sus recursos a producir barreras químicas y físicas, adecuando su anatomía y fisiología a la situación de riesgo. Pero estas respuestas no son siempre iguales, ya que dependen, entre otros factores, del enemigo que provoca el daño, de la intensidad de este y de los factores ambientales como la disponibilidad de luz, agua y nutrientes. Estudios recientes en este ámbito ponen de manifiesto que uno de los mecanismos defensivos más característicos son las alteraciones en la emisión de compuestos aromáticos a la atmósfera. Multitud de compuestos orgánicos volátiles son continuamente liberados por las plantas y en particular por los árboles. Esta liberación la percibimos en el peculiar olor que desprende un pinar, un eucaliptal o un bosque de laureles. La alteración en los compuestos de estas sustancias es un efectivo sistema de comunicación interno del propio árbol. De este modo, señala la presencia de un ataque a partes alejadas de este sin necesidad de recurrir al lento y costoso transporte a través del sistema vascular. Con estas variaciones en la emisión de volátiles, lo que percibimos como el aroma de la planta logra atraer a insectos, depredadores y parasitoides de herbívoros y aves insectívoras que acuden en busca de alimento. Así, consiguen indirectamente reducir la presión de sus enemigos, estableciendo una red de relaciones con otros habitantes del bosque que, como si de un lenguaje se tratase, interpretan los mensajes emitidos por los árboles. Pero emplean este código particular de volátiles como sistema de comunicación entre árboles vecinos. De ser así, las plantas no atacadas, al detectar los mensajes de alerta en los volátiles emitidos, ya podían estar preparadas para un posible ataque. En la actualidad, las investigaciones en este campo se centran en despejar estas y otras incógnitas acerca de las diferentes formas de comunicación entre las partes de un mismo árbol, entre distintos árboles, entre árboles e insectos e incluso entre árboles y hongos beneficiosos. Ahora se sabe que los árboles pueden percibir cambios en el ambiente que los rodea, detectar la presencia de organismos perjudiciales, identificarlos, codificarlos, activar sus defensas y cambiar la concentración y composición de los volátiles emitidos. Se abre un nuevo y complejo mundo de interacciones, donde son muchos los organismos implicados en este lenguaje de los bosques. En la última década, grandes avances científicos muestran las distintas respuestas y métodos defensivos que poseen los árboles y la manera en que interactúan en el medio donde se desarrollan. Lo que a simple vista parece un mundo en armonía aparentemente estático es en realidad un campo de batalla continuo, con un enorme tráfico de información entre sus combatientes en el que participan multitud de ejércitos y alianzas. La supervivencia de nuestros bosques no depende solamente de los árboles, sino de la acción conjunta de todos sus integrantes. Hasta la contribución de los organismos más pequeños puede resultar imprescindible. Entender el flujo de información y quiénes son los miembros implicados en esta singular comunidad es un ambicioso reto para la ciencia. Y desde el punto de vista de la investigación, se puede decir que entramos en la era de la comunicación de las plantas.